¿Has sentido alguna vez que el destino está jugando contigo? Como cuando estás en una librería buscando algo completamente distinto y tus dedos se detienen justo en un libro que habla exactamente de lo que necesitabas escuchar. O cuando decides cambiar de ruta para evitar el tráfico y terminas sentado al lado de alguien en el café que resulta ser exactamente la persona que necesitabas conocer en ese momento de tu vida. Cuéntame en los comentarios si te ha pasado algo así. ¿Crees que existen fuerzas invisibles que nos guían hacia ciertas personas? Dale me gusta si este tema resuena contigo y suscríbete para más contenido sobre los misterios de la mente humana. Vamos a explorar una teoría revolucionaria del psicólogo más influyente del siglo XX, Carl Gustav Jung. Él desarrolló algo que llamó la teoría de la sincronicidad amorosa, un concepto que sugiere que cuando el universo quiere que estés con alguien, comienza a enviarte señales tan claras que ignorarlas sería como cerrar los ojos ante un eclipse solar. Jung no creía en casualidades cuando se trataba del amor. Para él, cada encuentro significativo era una coreografía cósmica, una danza invisible entre el destino y nuestra psique. Imagínate esto, llevas meses sin pensar en tu ex compañero de universidad y de repente, en una semana, escuchas su nombre 3 veces en contextos completamente diferentes. Primero en una conversación ajena en el metro, luego en una película que decides ver al azar, y finalmente alguien menciona que trabaja en la empresa donde acabas de solicitar empleo. Jung diría que esto no es coincidencia, es el universo preparando el terreno para un reencuentro que tiene un propósito específico en tu crecimiento personal. La sincronicidad amorosa funciona como un sistema de navegación emocional. Cuando dos almas están destinadas a encontrarse, el inconsciente colectivo comienza a crear puentes antes de que los cuerpos físicos siquiera sepan que existe la otra persona. Es como si existiera una red invisible de conexiones que va preparando el escenario perfecto para ese encuentro. Y lo más fascinante es que estas señales no siempre son obvias o románticas. A veces llegan disfrazadas de conflicto, de resistencia, incluso de rechazo inicial. Recuerdo el caso de Elena, una arquitecta que durante años había jurado que nunca saldría con alguien del mundo del arte porque los consideraba demasiado caóticos para su personalidad estructurada. Pero el universo tenía otros planes. Primero empezó a recibir invitaciones extrañas a exposiciones de arte, invitaciones que llegaban por error a su buzón. Luego su hermana, que nunca había mostrado interés por el arte, súbitamente decidió inscribirse en clases de pintura. Después, su café favorito comenzó a exhibir obras de artistas locales, transformando su espacio seguro en una galería improvisada. Elena resistía estas señales, las veía como meras coincidencias molestas. Pero Jung habría reconocido inmediatamente el patrón, el universo estaba expandiendo su campo de percepción, preparándola para algo que su mente consciente aún no podía aceptar. Y entonces sucedió. En una de esas exposiciones a las que finalmente asistió, más por curiosidad que por interés real, conoció a Mateo, un escultor que desafió cada una de sus ideas preconcebidas sobre los artistas. No solo era organizado y meticuloso en su trabajo, sino que hablaba de su arte con la misma precisión matemática que ella aplicaba a sus edificios. Pero aquí viene lo interesante, las señales del universo no se detuvieron después del primer encuentro. De hecho, se intensificaron. Elena comenzó a encontrar referencias a la escultura en los lugares más inesperados. Su cliente más importante mencionó que quería incorporar esculturas en su nuevo proyecto. Su madre le regaló, sin razón aparente, un libro sobre Rodin que había comprado años atrás y nunca había abierto. Incluso su aplicación de música comenzó a sugerirle piezas clásicas que los escultores escuchaban mientras trabajaban. Jung explicaría esto como la activación del proceso de individuación a través del otro. Cuando el universo quiere que estés con alguien, no solo facilita el encuentro, sino que comienza a transformarte internamente para que estés listo para esa conexión. Elena no solo estaba conociendo a Mateo, estaba descubriendo partes de sí misma que habían estado dormidas, aspectos creativos que había reprimido en nombre de la practicidad. Las señales del universo en el amor tienen características muy específicas que Jung documentó a lo largo de sus años de investigación. La primera es la repetición aparentemente aleatoria. Cuando el cosmos quiere llamar tu atención sobre alguien, hará que elementos relacionados con esa persona aparezcan en tu vida de maneras que desafían la lógica estadística.
No es solo que escuche su nombre una vez, es que lo escucha 5 veces en 3 días, en contextos que no tienen ninguna conexión lógica entre sí. La segunda señal es lo que Jung llamaba la invasión de los sueños. Cuando dos almas están destinadas a conectarse, el inconsciente de una comienza a preparar el encuentro a través de imágenes oníricas. Empiezas a soñar con lugares que no conoces pero que resultan ser significativos para esa persona. Sueñas con situaciones, objetos, incluso colores que más tarde descubres que tienen un significado especial en la vida del otro. Patricia, una profesora de historia, comenzó a tener sueños recurrentes sobre un faro en una isla que nunca había visitado. Los sueños eran tan vividos que podía oler la sal del mar y sentir la textura rugosa de las rocas. Durante meses, estos sueños la desconcertaron. No tenía ninguna conexión emocional especial con el mar, ni había mostrado interés particular por los faros. Pero los sueños persistían, cada vez más detallados, más emotivos. 6 meses después, en una conferencia académica sobre patrimonio marítimo, conoció a David, un arqueólogo marino que había dedicado su carrera a estudiar faros históricos. Cuando Patricia mencionó casualmente sus sueños extraños, David palideció. Le mostró una fotografía en su teléfono, era exactamente el faro de sus sueños, ubicado en una isla frente a la costa de Escocia donde él había pasado los últimos 2 años realizando excavaciones. No solo eso, sino que David había estado documentando cada detalle de ese lugar, incluyendo las texturas de las rocas y los cambios en el aroma del mar según las estaciones. Jung habría explicado esto como una manifestación del inconsciente colectivo en acción. Antes de que Patricia y David se conocieran físicamente, sus psiques ya habían establecido una conexión a través de ese espacio compartido del alma colectiva de la humanidad. Los sueños de Patricia no eran predicciones, eran preparaciones. Su inconsciente la estaba sintonizando con la frecuencia emocional de David, creando un terreno común antes del encuentro. Si has llegado hasta aquí y estos conceptos están resonando contigo, suscríbete al canal porque vamos a profundizar mucho más en estos misterios de la conexión humana. La tercera señal que Jung identificó es quizás la más sutil pero también la más poderosa, la sincronización emocional inconsciente. Días antes de conocer a esa persona especial, comienzas a experimentar estados emocionales que no puedes explicar. Te sientes melancólico sin razón, o súbitamente optimista sobre el futuro sin que haya ocurrido nada específico que justifique ese cambio. Es como si tu sistema emocional estuviera calibrándose para recibir una nueva frecuencia. Carlos era un ingeniero que llevaba años manteniéndose emocionalmente neutro después de una ruptura difícil. Había construido murallas tan efectivas que incluso él mismo se había olvidado de cómo se sentía estar verdaderamente emocionado por algo. Pero 3 semanas antes de conocer a Andrea, comenzó a experimentar oleadas inexplicables de nostalgia. Escuchaba una canción en la radio y sentía una melancolía dulce que no había experimentado en años. Veía a una pareja mayor caminando de la mano y se encontraba sonriendo sin darse cuenta. Lo que Carlos no sabía era que Andrea estaba pasando por un proceso interno similar. Después de años enfocada exclusivamente en su carrera como veterinaria, había comenzado a sentir una apertura emocional que la tomó por sorpresa. Se encontraba mirando parejas con sus mascotas y sintiendo una ternura que trascendía su amor profesional por los animales. Era como si algo en ella estuviera despertando, preparándose para una forma diferente de amar. Cuando finalmente se conocieron en la sala de espera de un veterinario, Carlos llevaba a su gato rescatado, Andrea acababa de terminar su turno, el reconocimiento fue instantáneo. No se reconocieron físicamente, porque nunca se habían visto antes, pero se reconocieron emocionalmente. Sus sistemas internos ya habían estado sincronizándose durante semanas, creando una familiaridad inexplicable que hizo que la conversación fluyera como si fuera la continuación de un diálogo que había comenzado en otra dimensión. Jung observó que esta sincronización emocional previa es lo que explica por qué algunas personas, al conocerse, sienten que se conocen de toda la vida. No es una frase hecha romántica, es una percepción accurate de un proceso psicológico real. Sus inconscientes han estado bailando juntos antes de que sus cuerpos se encontraran en el mismo espacio físico. La cuarta señal es lo que Jung llamaba la conspiración de las circunstancias.
Cuando el universo quiere que dos personas se encuentren, comienza a alterar sutilmente las rutas normales de sus vidas, creando oportunidades que parecen casuales pero que siguen un patrón demasiado perfecto para ser accidental. Planes que se cancelan inexplicablemente para liberar tiempo. Invitaciones de último minuto a eventos que normalmente no te interesarían. Cambios súbitos en horarios de trabajo o estudio que te ponen en nuevos ambientes. Marina había sido durante años una persona de rutinas rígidas. Trabajaba en el mismo edificio, almorzaba en el mismo lugar, tomaba el mismo transporte público a las mismas horas. Su vida era predecible hasta el punto de que podía programar sus actividades con precisión militar. Pero 2 meses antes de conocer a Alejandro, todo comenzó a cambiar de maneras aparentemente aleatorias. Su restaurante favorito cerró por remodelaciones. Su línea de autobús habitual empezó a tener retrasos constantes. Su jefe le pidió que asistiera a una conferencia sobre sostenibilidad empresarial, un tema que nunca había estado en su área de expertise. Cada uno de estos cambios la molestaba porque rompía su zona de confort, pero también la estaba llevando hacia un nuevo patrón de vida. Comenzó a explorar restaurantes diferentes, a tomar rutas alternativas, a involucrarse en temas ambientales que despertaron su curiosidad. Sin darse cuenta, estaba siendo guiada hacia el círculo de experiencias donde Alejandro ya se movía naturalmente como consultor en energías renovables. El encuentro final fue tan aparentemente casual que cualquier observador externo lo habría atribuido a pura coincidencia. Marina llegó tarde a la conferencia debido a otro retraso del transporte y tuvo que sentarse en la única silla disponible, que casualmente estaba junto a Alejandro. Durante el receso, descubrieron que ambos habían llegado tarde por exactamente la misma razón: sus rutas habituales habían sido interrumpidas de maneras idénticas. Esa sincronía los hizo reír, y esa risa fue el primer hilo de una conexión que se revelaría profundamente significativa. Jun habría reconocido inmediatamente que lo que parecía una serie de inconveniencias aleatorias era en realidad un proceso de realineación cósmica. El universo había estado orquestando cambios en las vidas de ambos para crear el espacio temporal y físico necesario para su encuentro. Marina tuvo que salir de su rutina rígida, Alejandro tuvo que ampliar su círculo profesional más allá de su área de expertise, y ambos tuvieron que desarrollar flexibilidad ante los cambios inesperados. Pero Jun advirtió sobre algo crucial: estas señales del universo no garantizan un final feliz automático. Son invitaciones, no imposiciones. El cosmos puede crear todas las condiciones perfectas para un encuentro significativo, pero lo que sucede después depende de la voluntad consciente y el trabajo interno de ambas personas. Las señales te llevan hasta la puerta, pero tú tienes que decidir si entras y qué haces una vez adentro. La quinta señal, quizás la más misteriosa, es lo que Jun denominaba el eco del futuro en el presente. Semanas o incluso meses antes de conocer a esa persona especial, comienzas a experimentar situaciones que más tarde descubres que son ecos de la vida compartida que construirán juntos. Empiezas a interesarte por actividades que nunca habían llamado tu atención. Cambias tus gustos en música, en comida, en entretenimiento, de maneras que en el momento parecen caprichosas pero que después se revelan como preparaciones para la compatibilidad. Lucía nunca había mostrado interés por la cocina más allá de lo básico para sobrevivir. Era una persona práctica que veía la comida como combustible necesario pero no como experiencia placentera. Pero 6 meses antes de conocer a Roberto, comenzó a sentir curiosidad inexplicable por los sabores. Empezó a comprar especias que no sabía cómo usar, a ver programas de cocina que anteriormente le parecían aburridos, a notar aromas de maneras más intensas cuando pasaba frente a restaurantes. Lo que Lucía no sabía era que Roberto era chef, pero no cualquier chef. Era alguien que había desarrollado una filosofía particular sobre la cocina como lenguaje emocional, como forma de comunicar amor a través de sabores. Cuando se conocieron en una clase de tango, otra actividad que Lucía había comenzado inexplicablemente 3 meses antes, sus primeras conversaciones giraron naturalmente hacia la comida. No como tema superficial sino como puente hacia intimidades más profundas. La primera vez que Roberto cocinó para Lucía, ella experimentó algo que describió como reconocimiento gustativo. Los sabores no eran nuevos para su paladar, sino familiares de una manera que desafiaba la lógica.
Era como si su sistema sensorial hubiera estado preparándose durante meses para recibir exactamente esas combinaciones específicas de especias y técnicas. Roberto, por su parte, sintió que cocinar para Lucía era diferente que cocinar para cualquier otra persona. Era como si ella fuera la audiencia para la cual había estado perfeccionando su arte sin saberlo. Jun explicaría este fenómeno como una manifestación del tiempo no lineal en el amor. Cuando dos almas están destinadas a crear algo juntas, el futuro de esa creación comienza a influir en el presente, preparando a ambas personas para la colaboración que está por venir. Los gustos de Lucía no cambiaron por casualidad, cambiaron porque su psique ya estaba sintonizándose con la realidad futura donde la expresión amorosa de Roberto se convertiría en parte integral de su experiencia vital. Este tipo de preparación inconsciente puede manifestarse de múltiples maneras. Puede ser que súbitamente te intereses por aprender un idioma que más tarde descubres que es el idioma nativo de tu futura pareja. O que desarrolles afinidad por un género musical que resulta ser la pasión de esa persona especial. O que cambies tus patrones de ejercicio de maneras que te preparan físicamente para actividades que compartirán juntos. La sexta y última señal que Jun identificó es la más poderosa pero también la más difícil de reconocer, la resistencia significativa. Paradójicamente, cuando el universo quiere que estés con alguien, no siempre hace que el camino hacia esa persona sea fácil. A veces, las señales vienen disfrazadas de obstáculos que parecen alejar a las dos personas pero que en realidad están creando las condiciones necesarias para una conexión más profunda y auténtica. Tomemos el caso de Isabel y Fernando. Se conocieron en circunstancias aparentemente ideales, una boda donde ambos eran invitados, una conversación que fluyó naturalmente durante horas, una atracción mutua evidente. Intercambiaron números, hicieron planes para verse, todo parecía encaminarse hacia una historia de amor convencional. Pero entonces comenzaron los obstáculos. Fernando recibió una oferta de trabajo inesperada en otra ciudad justo después de conocer a Isabel. Isabel, por su parte, tuvo que viajar urgentemente para cuidar a su padre enfermo. Sus intentos de mantener contacto se vieron constantemente frustrados por malentendidos tecnológicos, horarios incompatibles, compromisos familiares urgentes. Cualquier observador externo habría aconsejado a ambos que interpretaran estos obstáculos como señales de que la relación no estaba destinada a ser. Pero Jun habría reconocido un patrón diferente. Cada obstáculo estaba forzando a Isabel y Fernando a conocerse de maneras más profundas. Las conversaciones telefónicas largas y espaciadas les permitieron conocer las mentes y corazones del otro antes de que la atracción física dominara la conexión. Los periodos de separación los obligaron a examinar la genuinidad de sus sentimientos, a distinguir entre infatuación superficial y interés auténtico. Cuando finalmente pudieron estar juntos físicamente después de 6 meses de obstáculos aparentemente frustrantes, descubrieron que habían construido una base emocional más sólida de lo que hubieran logrado si todo hubiera sido fácil desde el principio. Los obstáculos no habían sido castigos del destino, habían sido entrenamientos. El universo los había estado preparando para una forma de amor más madura, más consciente, más duradera. Jun observó que las relaciones que comienzan con resistencia significativa tienden a ser las más transformadoras porque obligan a ambas personas a comprometerse conscientemente con la conexión. No pueden atribuir su atracción solo a la conveniencia o la facilidad. Tienen que elegir activamente superar obstáculos, lo cual crea una base de compromiso mutuo que las relaciones fáciles rara vez desarrollan. Pero aquí está el aspecto más fascinante de la teoría de Jun sobre las señales del universo en el amor. Todas estas señales funcionan simultáneamente, creando lo que él llamaba una sinfonía de sincronicidades. No es que recibas una señal a la vez de manera ordenada, sino que múltiples señales convergen creando un campo de experiencia tan saturado de significado que ignorarlo requeriría un esfuerzo consciente de negación. La historia de Carmen y Diego ilustra perfectamente esta convergencia. Carmen era una traductora freelance que trabajaba principalmente desde casa, mientras que Diego era piloto comercial, constantemente viajando. Sus mundos no tenían puntos de intersección lógicos. Pero durante un periodo de 3 meses, ambos comenzaron a experimentar simultáneamente múltiples tipos de señales.
Carmen empezó a soñar con aviones, no de manera ansiosa sino con una curiosidad inexplicable sobre la experiencia de volar. Al mismo tiempo, comenzó a recibir proyectos de traducción relacionados con la industria aeronáutica, un campo que nunca había sido su especialidad. Sus paseos diarios la llevaban inexplicablemente a mirar hacia el cielo cuando pasaban aviones, sintiendo una conexión emocional que no podía explicar. Incluso su aplicación de música comenzó a sugerirle canciones sobre viajes y libertad. Diego, por su parte, empezó a experimentar una necesidad inusual de establecerse, de crear raíces en un lugar específico después de años de disfrutar la vida nómada. Comenzó a interesarse por idiomas, especialmente por la idea de comunicación precisa y matizada que nunca había valorado antes. Sus escalas técnicas empezaron a incluir visitas inexplicables a bibliotecas y librerías en lugar de sus usuales exploraciones de bares y restaurantes. Incluso comenzó a llevar libros en sus viajes, algo completamente fuera de carácter. El encuentro final fue tan cinematográfico que podría parecer inventado. Carmen estaba en el aeropuerto despidiendo a una amiga cuando se anunció una demora del vuelo. Diego era el piloto de ese vuelo retrasado, y por primera vez en su carrera, decidió salir de la zona restringida para tomar un café en la terminal principal mientras esperaban la resolución del problema técnico. Se encontraron en la fila de la cafetería, y cuando Diego mencionó casualmente que era piloto del vuelo retrasado, Carmen sintió un reconocimiento tan profundo que las lágrimas aparecieron en sus ojos sin explicación. La conversación que siguió reveló la extraordinaria sincronicidad de sus preparaciones inconscientes. Cada uno había estado desarrollando exactamente las cualidades y intereses que los prepararían para apreciar y complementar la vida del otro. Carmen había estado cultivando una comprensión del mundo del vuelo que le permitiría acompañar emocionalmente a Diego en su carrera. Diego había estado desarrollando una necesidad de comunicación profunda y estabilidad que encontraría perfecta expresión en la compañía intelectual y emocional de Carmen. Jung diría que este tipo de preparación mutua simultánea es la evidencia más clara de que el universo quiere que dos personas estén juntas. No es solo que el cosmos facilite un encuentro casual, sino que orquesta el crecimiento interno de ambas personas para que estén listas para recibir y dar lo que la relación requerirá. Pero Jung también advirtió sobre la importancia de la interpretación consciente de estas señales. El universo puede enviar todas las señales del mundo, pero si no desarrollamos la capacidad de reconocerlas y actuar sobre ellas, permanecen como meras coincidencias curiosas. La clave está en cultivar lo que Jung llamaba atención sincrónica, la habilidad de notar patrones significativos en medio del ruido aleatorio de la vida cotidiana. Esta atención sincrónica no se desarrolla automáticamente. Requiere práctica consciente, un tipo específico de apertura mental que equilibra el escepticismo saludable con la disposición a ver significado donde otros ven casualidad. Jung sugería mantener un diario de sincronicidades, documentando no solo los eventos extraños sino también los estados emocionales e intuiciones que los acompañan. Porque al final, las señales del universo en el amor no son eventos externos que nos suceden pasivamente. Son co-creaciones entre nuestra psique y el campo de posibilidades que nos rodea. Reconocerlas y actuar sobre ellas requiere tanto intuición como coraje, tanto apertura como discernimiento. Si llegaste hasta acá es porque algo de esta sabiduría está resonando en tu experiencia. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios si has vivido alguna de estas sincronicidades amorosas. En un mundo donde la percepción lo es todo, la manera en que te ven determina las oportunidades que se abren ante ti. Hay una gran diferencia entre ser considerado una opción más y ser reconocido como alguien extraordinario. La mayoría de las personas pasan la vida buscando validación, tratando de encajar y esforzándose por ser aceptadas. Sin embargo, quienes realmente destacan no son aquellos que mendigan atención, sino quienes poseen una presencia magnética, imposible de ignorar. Hoy te compartiré 9 principios esenciales para cambiar la forma en que el mundo te percibe, para que dejes de ser solo una alternativa y te conviertas en un referente de valor, distinción y excelencia. Louise, escritora y pionera en el desarrollo personal, comprendió algo que muchos pasan por alto: todo comienza en el interior. No se trata de trucos superficiales ni de aparentar lo que no eres, sino de desarrollar una mentalidad y una actitud que reflejen tu verdadero valor. La auténtica percepción de exclusividad no depende del dinero, las marcas o la ostentación vacía. Radica en la forma en que te presentas ante el mundo,
en tu manera de hablar, caminar, interactuar con los demás y, sobre todo, en cómo te percibes a ti mismo. Cuando piensas en algo exclusivo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Tal vez un auto deportivo, una joya única o un destino paradisíaco. Todos estos elementos tienen en común tres cosas: escasez, calidad y una sensación de exclusividad. Pero lo más importante es que no necesitan validación externa, simplemente existen y son reconocidos por lo que representan. Así es exactamente como debes proyectarte. El problema es que la mayoría de las personas han sido condicionadas a hacer lo contrario. Desde pequeños nos enseñan a conformarnos, a mantener un perfil bajo y a evitar sobresalir demasiado, porque podríamos parecer arrogantes. Nos inculcan una idea equivocada de humildad, una que nos lleva a desvalorizarnos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser humilde y carecer de autoestima. No se trata de creerte mejor que los demás, sino de reconocer tu propio valor y actuar en consecuencia. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Viven en un estado constante de carencia, buscando aprobación y esperando que alguien más valide su existencia. Pero aquí es donde radica la gran paradoja. Cuanto más buscas la aceptación, más difícil se vuelve alcanzarla. La clave está en transformar por completo tu mentalidad. En lugar de pedir, de rogar o de intentar demostrar tu valía, comienza a actuar como alguien que ya la posee. El primer principio para que los demás te perciban como alguien excepcional es sencillo pero poderoso. Tu valor no se negocia. ¿Qué significa esto? Que nunca debes reducir tus estándares solo para encajar. Un diamante no pierde su valor porque alguien no pueda pagarlo, ni un diseñador de alta costura baja el precio de su creación solo porque no está al alcance de todos. Lo mismo se aplica a ti. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, le envías al mundo el mensaje de que tu valor es cuestionable. Esto no significa ser inflexible o arrogante, sino tener claridad sobre lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. Muchas personas terminan atrapadas en relaciones, trabajos o situaciones donde no son valoradas, simplemente por temor a quedarse solas o a perder oportunidades. Pero lo que realmente sacrifican es el respeto por sí mismas. Si quieres que te perciban como alguien valioso, debes tener la confianza de alejarte de lo que no está alineado contigo. Ahora bien, el mundo no solo te juzga por lo que dices, sino también por cómo te presentas. Aquí entra el segundo principio. Tu imagen comunica antes que tus palabras. Esto no tiene que ver con la belleza física, sino con presencia. La manera en que te vistes, cómo cuidas tu cuerpo y cómo manejas tu lenguaje corporal dicen mucho sobre ti. No se trata de gastar fortunas en ropa de diseñador, sino de proyectar una imagen coherente con quien eres. La verdadera elegancia no proviene de lo que usas, sino de cómo te comportas. Cuando alguien entra en una habitación y transmite seguridad, automáticamente atrae la atención. Su postura es firme, su mirada tranquila, sus movimientos controlados. No hay ansiedad, no hay desesperación por ser aceptado. Esa persona no busca validación porque ya la posee dentro de sí misma. Y eso es lo que diferencia a quienes son percibidos como una opción más de aquellos que son considerados únicos. Aquí entra el tercer principio. La calidad de tus palabras moldea la percepción que los demás tienen de ti. No solo recordarán lo que dices, sino también cómo lo dices. Las personas que dejan una huella imborrable no hablan por impulso ni desperdician palabras. No buscan llenar los silencios con comentarios irrelevantes, sino que se comunican con claridad, precisión y, sobre todo, con poder. Algunos creen que hablar mucho es sinónimo de inteligencia o carisma, pero la realidad es que el verdadero poder reside en la mesura. Una persona que sabe guardar silencio cuando es necesario y hablar con convicción en el momento oportuno siempre será vista con respeto. Piensa en cualquier figura influyente. No grita, no se queja, ni busca aprobación con palabras vacías. Su discurso tiene peso porque refleja una mente disciplinada y un autoconcepto sólido. Eso es exactamente lo que debes desarrollar si quieres que te vean como un referente, no como una opción más. Por supuesto, todo esto debe complementarse con la cuarta clave. Tu energía es tu mayor carta de presentación. Puedes usar las palabras correctas y vestir de la mejor manera, pero si tu energía no es magnética, las personas lo percibirán. No hay nada más atractivo que alguien que proyecta seguridad sin esfuerzo aparente. Sin embargo, esta confianza no surge de la nada. Se construye con la forma en que te hablas a ti mismo y con los pensamientos que refuerzas cada día. Louise Hay hablaba mucho sobre el poder de las afirmaciones, y tenía razón. Si quieres que los demás te perciban como alguien excepcional, debes dominar la quinta clave.
el control absoluto sobre tus emociones y reacciones. Piensa en cualquier persona que sea vista como un referente, alguien que impone respeto y admiración. ¿Qué tienen en común? Serenidad. No reaccionan impulsivamente, no se alteran ante provocaciones y no pierden el control por circunstancias externas. Son dueños de sí mismos. La mayoría de las personas es prisionera de sus propias emociones. Se dejan arrastrar por la ira, la ansiedad, el miedo o la inseguridad, permitiendo que su estado de ánimo dependa de lo que sucede a su alrededor. Si reciben un elogio, se sienten bien. Si son criticados, su mundo se desmorona. Este es un error grave. Quienes poseen una presencia magnética no permiten que factores externos dicten su paz interior. Mantienen una compostura firme sin importar las circunstancias. Pero, ¿cómo se logra esto? A través de un entrenamiento mental constante. No se trata de reprimir emociones, sino de aprender a gestionarlas con inteligencia. Una persona que pierde el control con facilidad, que se deja arrastrar por el drama o que reacciona con desesperación nunca será vista como alguien de alto valor. La clave está en desarrollar la capacidad de observar las propias emociones sin ser dominado por ellas. Respirar antes de responder, mantener la calma en momentos de tensión y, sobre todo, jamás proyectar necesidad o urgencia. Cuando alcanzas estabilidad emocional, transmites confianza en cada aspecto de tu vida. No buscas atención desesperadamente, no mendigas reconocimiento, ni caes en provocaciones innecesarias. Esta solidez es lo que distingue a los líderes de quienes simplemente siguen a la multitud. Es también lo que hace que los demás te vean no solo con respeto, sino con verdadera admiración. Sin embargo, el control emocional es solo una pieza del rompecabezas. La sexta clave es aún más sutil, pero igual de poderosa: el manejo de tu tiempo y energía. ¿Alguna vez has notado que los objetos más valiosos no están al alcance de cualquiera? No todo el mundo puede ingresar a un club exclusivo, conducir un automóvil de lujo o pertenecer a ciertos círculos selectos. Esto no es casualidad. La escasez genera valor. Las personas que son vistas como una opción más son aquellas que siempre están disponibles, que dicen sí a todo, que se esfuerzan demasiado por encajar. En cambio, quienes son percibidos como un lujo protegen su tiempo y energía. Son selectivos con las personas que permiten en su vida, no buscan validación en todos lados y, sobre todo, hacen que su presencia tenga un impacto. Esto no significa ignorar a los demás ni actuar con arrogancia, sino comprender el valor del propio tiempo y administrarlo con inteligencia. Si regalas tu atención sin criterio, la gente asumirá que no tiene gran valor. Pero si eres selectivo, si eliges con quién compartir tu energía, los demás entenderán que estar cerca de ti es un privilegio, no un derecho. Quienes realmente generan impacto en el mundo entienden esto a la perfección. No se rodean de cualquiera, no gastan su energía en conversaciones triviales, ni la desperdician en relaciones que no les aportan. Saben que su tiempo es su activo más valioso y lo protegen con determinación. Por otro lado, hay un factor esencial que hace que todo lo anterior cobre sentido. Aquí entra la séptima clave: el arte del silencio y el misterio. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, donde la gente comparte cada detalle de su vida sin filtros, quienes saben mantener un aire de enigma se destacan de inmediato. Las personas más cautivadoras no son aquellas que revelan todo de inmediato, sino aquellas que dejan espacio para la curiosidad. Manejan con precisión el equilibrio entre lo que muestran y lo que reservan, sin sentir la necesidad de justificar cada paso que dan. En lugar de explicar todo, permiten que los demás los descubran poco a poco. El misterio no implica ser distante o inaccesible, sino entender el poder de la expectativa. Si revelas demasiado rápido quién eres, qué haces y cuáles son tus intenciones, pierdes la capacidad de sorprender. En cambio, si dosificas la información sobre ti mismo, generas un interés genuino y te vuelves automáticamente más atractivo. Esta es una de las razones por las que las grandes figuras de la historia siempre han mantenido un aire de reserva. No porque tuvieran algo que ocultar, sino porque comprendían que su valor aumentaba cuando no todo estaba a simple vista. Aquí es donde entra la octava clave: tu capacidad de generar impacto sin buscarlo de manera directa. Uno de los errores más comunes es tratar de impresionar a los demás de forma forzada. Hablar constantemente de los propios logros, presumir éxitos o buscar validación de manera evidente no genera admiración. Al contrario, puede provocar rechazo. Las personas más influyentes no necesitan demostrar su grandeza, porque ésta se manifiesta por sí sola. No buscan llamar la atención, simplemente la captan de forma natural. ¿Y cómo lo logran?
A través de la excelencia en lo que hacen. Cuando te conviertes en alguien excepcional en tu campo, cuando tus acciones y tu presencia reflejan un estándar superior, el reconocimiento llega sin necesidad de exigirlo. El verdadero lujo no se promociona. No ves marcas exclusivas rogando por clientes, ni a los grandes líderes suplicando aprobación. En su lugar, crean algo tan valioso que el mundo entero desea formar parte de ello. Así es como debes manejarte. Finalmente, llegamos a la novena clave, la más importante de todas. Tu autopercepción es la base de cómo el mundo te ve. Podés aplicar todas las estrategias anteriores, pero si en el fondo no crees en tu propio valor, nada funcionará. La forma en que te ves a vos mismo determina la manera en que los demás te perciben. Si te consideras solo una opción, te tratarán como tal. Si dudas de tu propio valor, esa duda se reflejará en cada interacción. En cambio, cuando realmente te ves como alguien de alto nivel, como alguien que aporta algo único, esa convicción se vuelve evidente en todo lo que haces. No podés engañar a la gente. La inseguridad, la necesidad de aprobación o la falta de autenticidad se perciben con facilidad. Pero cuando te presentas con una certeza absoluta sobre quién sos, el mundo responde en consecuencia. Es en este punto donde ocurre la verdadera transformación. Cuando dejas de verte como alguien que necesita ser elegido y empezás a actuar como la elección natural, todo cambia. No es arrogancia, es claridad. No es presunción, es conocimiento de tu propio valor. Las personas más valiosas no buscan validación externa porque entienden que su valor no depende de la opinión de los demás. Y cuando adoptas esta mentalidad, cuando vivís desde este estado de certeza, automáticamente el mundo te percibe como alguien imposible de ignorar. Si hay algo que separa a quienes son percibidos como extraordinarios de aquellos que pasan desapercibidos, es la capacidad de proyectar una confianza inquebrantable. No se trata de una actitud arrogante o forzada, sino de una seguridad profunda que se siente sin necesidad de expresarla con palabras. Esa confianza no nace de la aprobación externa ni de los elogios. De hecho, no depende en absoluto de lo que los demás piensen. Es una fuerza interna, construida con la experiencia, el trabajo personal y la disciplina. ¿Por qué algunas personas entran a una sala y captan todas las miradas sin hacer ningún esfuerzo? Porque transmiten una energía que los distingue. No buscan ser notados, simplemente lo son. Esto nos lleva a otro aspecto esencial, el dominio de la expresión no verbal. Mientras la mayoría se enfoca solo en lo que dice, aquellos que se destacan entienden que el lenguaje corporal, la entonación y la mirada pueden comunicar mucho más que cualquier discurso. La forma en que te sentás, cómo caminás, cómo usás los silencios a tu favor, todo eso construye la imagen que los demás tienen de vos. Alguien que se muestra inquieto, con movimientos bruscos o con una postura encorvada, transmite inseguridad. Por el contrario, quien mantiene una postura erguida, con movimientos medidos y pausados, con una respiración controlada y un contacto visual firme, irradia seguridad. Y esa percepción queda grabada en la mente de quienes lo rodean. Otro aspecto esencial es la independencia emocional. Muchas personas viven atadas a la validación externa, permitiendo que su estado de ánimo suba y baje según la atención o el reconocimiento que reciben. Esto crea una dependencia que, lejos de hacerlas más atractivas, las vuelve vulnerables. Quienes realmente son percibidos como un lujo jamás, permiten que su bienestar emocional dependa de factores externos. Una persona de alto valor no está preocupada por ser aceptada o rechazada. No necesita probar nada ni demostrar su importancia con desesperación. Su estado interno es estable. Su felicidad no está condicionada por lo que sucede a su alrededor, y esta independencia genera un efecto magnético. ¿Por qué? Porque transmite una sensación de autosuficiencia que resulta profundamente atractiva. Pero hay algo aún más poderoso, la capacidad de inspirar respeto sin exigirlo. Muchos creen que para ser respetados deben imponer su autoridad, alzar la voz o demandar reconocimiento. Sin embargo, quienes realmente imponen respeto lo hacen sin esfuerzo. No buscan aprobación y validación, simplemente se comportan de una manera que deja en claro que no tolerarán menos de lo que merecen. Este tipo de personas no necesitan estar rodeadas de multitudes ni buscar el centro de atención para que se note su presencia. Se manejan con discreción, pero con una firmeza que las hace imposibles de ignorar. La clave está en establecer límites claros, sin necesidad de dar explicaciones. No permiten que nadie los trate con menos respeto del que merecen y, si alguien lo intenta, su respuesta es simple: distancia. Además, hay otro factor clave en la percepción de alto valor: el desarrollo de una identidad sólida.
Las personas más memorables no son aquellas que se esfuerzan por encajar, sino las que construyen una esencia única. No siguen tendencias ciegamente ni moldean su personalidad para agradar a los demás. En su lugar, crean un estilo, una forma de expresarse y una presencia que las distingue del resto. Uno de los errores más comunes es tratar de gustarle a todo el mundo. No solo es imposible, sino que diluye la autenticidad. Quienes realmente dejan una huella no temen diferenciarse. No buscan ser aceptados por todos, sino que se enfocan en ser fieles a sí mismos. Y esa autenticidad se convierte en su mayor fortaleza. Las figuras más influyentes de la historia nunca fueron aquellas que intentaron agradar a todos. Fueron quienes se mantuvieron firmes en sus convicciones, quienes expresaron sus ideas sin miedo y quienes no se doblegaron ante la presión social. Este principio sigue vigente hoy. Si quieres ser percibido como alguien de alto valor, debes estar dispuesto a ser diferente. Otro elemento esencial es la capacidad de mantener el enfoque en lo verdaderamente importante. Muchas personas desperdician su energía en trivialidades, preocupándose por opiniones irrelevantes, reaccionando a provocaciones insignificantes o enredándose en conflictos sin sentido. Pero quienes realmente se destacan entienden que su tiempo es valioso y no lo malgastan en distracciones inútiles. Esta mentalidad se refleja en cada aspecto de su vida. No están constantemente en redes sociales buscando validación. No participan en conversaciones tóxicas. No discuten con quienes no tienen la capacidad de entenderlos. En lugar de eso, prefieren invertir su tiempo en su crecimiento, en sus proyectos y en su desarrollo personal. Y aquí radica una diferencia crucial. Mientras algunos buscan reconocimiento inmediato, otros trabajan en su legado. No están interesados en la gratificación instantánea, sino en construir algo que perdure. Esta mentalidad los coloca en un nivel superior porque no se desesperan por la atención fugaz. Su enfoque está en crear un impacto real. Otro rasgo que separa a quienes son vistos como una opción de aquellos que son percibidos como un lujo es la capacidad de generar valor sin necesidad de pedir nada a cambio. Mientras algunos solo se preocupan por recibir, exigir reconocimiento o reclamar su lugar, otros simplemente entregan algo tan valioso que el mundo no puede ignorarlo. Piensa en cualquier persona que haya dejado una marca en la historia. No se limitaron a pedir reconocimiento, lo obtuvieron porque crearon algo que trascendió. Y esto aplica en cualquier ámbito. Si quieres ser visto como alguien excepcional, no te enfoques en lo que recibes, sino en lo que aportas. Esto nos lleva a un punto clave: la paciencia estratégica. Muchas personas se desesperan si no ven resultados inmediatos y se rinden cuando no reciben el reconocimiento que esperan en poco tiempo. Pero quienes realmente logran algo significativo entienden que la percepción de alto valor no se construye de la noche a la mañana. Un artista no se convierte en leyenda con una sola obra. Un líder no se gana el respeto con un solo discurso. Un profesional no se convierte en referencia de su industria en un solo año. Todo esto requiere tiempo, constancia y una visión a largo plazo. Este es un punto que muchos no comprenden. Quieren resultados rápidos, buscan reconocimiento inmediato, pero quienes realmente marcan la diferencia entienden que la excelencia requiere paciencia. No buscan validación instantánea porque saben que su valor será evidente con el tiempo. Aquí tienes una verdad fundamental. Si quieres que te perciban como alguien de alto nivel, necesitas pensar en grande y actuar con consistencia. No se trata de impresionar a corto plazo, sino de construir una presencia que perdure. Si observamos a las personas percibidas como excepcionales, notaremos que hay algo en ellas que trasciende la apariencia, el estatus o la riqueza. Poseen una esencia que las envuelve en un aura de exclusividad, de manera que no son vistas como una opción más, sino como una categoría aparte. Pero, ¿de dónde proviene esta percepción? Uno de los elementos más poderosos en la construcción de una imagen de alto valor es la selectividad. En un mundo donde muchos buscan desesperadamente encajar, aquellos que establecen un criterio claro sobre quién entra en su vida se destacan sin esfuerzo. No se trata de arrogancia ni de desprecio, sino de reconocer que el tiempo y la energía son recursos limitados que no deben desperdiciarse en interacciones vacías. Cuando alguien se muestra demasiado accesible, disponible en todo momento, su presencia pierde impacto. En cambio, quienes son más reservados con su tiempo y atención generan una percepción de valor. No porque jueguen a ser inalcanzables, sino porque tienen estándares elevados sobre con quien comparten su energía. Otro factor esencial es la capacidad de mantener la calma en cualquier circunstancia. La mayoría de las personas reaccionan de manera impulsiva ante la adversidad, dejándose llevar por emociones descontroladas.
Pero quienes poseen una presencia imponente saben que el dominio de las emociones es clave. No se apresuran en responder. No se alteran con facilidad. No pierden el control frente a provocaciones. Esta estabilidad emocional envía un mensaje claro. Nada ni nadie tiene el poder de desestabilizarlos. Y cuando alguien irradia este nivel de control interno, se convierte automáticamente en una referencia, en alguien cuya presencia es sinónimo de autoridad natural. Otro aspecto fundamental en cómo te perciben es la forma en que manejas tu comunicación. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. La velocidad con la que hablas. Las pausas estratégicas que usas. La entonación y el ritmo que aplicas. Quienes hablan de manera precipitada, con dudas o con una evidente necesidad de ser escuchados, terminan proyectando inseguridad. En cambio, aquellos que saben hacer pausas, elegir sus palabras con precisión y transmitir sus ideas sin necesidad de alzar la voz, capturan la atención sin esfuerzo. Otro pilar de la presencia es la coherencia. Las personas que cambian constantemente su discurso, que dicen algo hoy y lo contradicen mañana, pierden credibilidad. Pero quienes mantienen una congruencia absoluta en su forma de actuar y en sus principios, son percibidos como figuras de confianza. Esta coherencia no solo se refleja en las palabras, sino también en las acciones. Muchos hablan sobre sus planes, metas y valores, pero sus actos cuentan una historia distinta. En cambio, quienes realmente son vistos como únicos no necesitan convencer a nadie de lo que representan. Sus elecciones, su forma de moverse en el mundo, su manera de actuar en privado y en público. Todo está alineado con su esencia. Otro punto clave es el misterio. En una era de sobreexposición, donde la mayoría comparte cada detalle de su vida, aquellos que eligen mantener una parte de sí mismos en reserva se vuelven intrigantes. La información en exceso pierde valor. Lo desconocido siempre es más atractivo que lo obvio. Cuando todo sobre una persona está expuesto, desaparece la sorpresa, se diluye el interés. Pero cuando alguien maneja un aire de discreción, cuando no se pueden prever cada uno de sus movimientos, el interés se mantiene vivo. Otro elemento fundamental es la manera en que manejas la atención. Muchas personas buscan desesperadamente estar en el centro de todas las miradas, pero lo hacen de una forma que refleja necesidad. En cambio, quienes realmente son percibidos como valiosos no buscan la atención, la atraen de manera natural. ¿Cómo? A través de la calidad de su presencia, no del esfuerzo por ser notados. Cuando entras a un lugar, no necesitas demostrar quién eres con palabras o gestos exagerados. La confianza en ti mismo, la manera en que te mueves, la tranquilidad con la que observas, todo ello habla por ti, más que cualquier intento forzado de destacar. Además, está la capacidad de elevar a los demás. Mientras algunas personas buscan demostrar superioridad menospreciando a otros, quienes realmente dejan una impresión duradera son aquellos que, con su sola presencia, inspiran crecimiento. No necesitan rebajar a nadie para resaltar. Al contrario, su forma de expresarse, su seguridad y su conocimiento elevan el nivel de la conversación y la energía en cualquier lugar donde estén. Este tipo de personas no solo son admiradas, sino también recordadas. En un mundo donde muchos buscan atención mediante la superficialidad, ellos destacan por la profundidad. Su carisma no está basado en frases vacías ni en actitudes ensayadas, sino en una autenticidad que deja huella. Por último, hay algo que marca la diferencia entre aquellos que son vistos como una opción más y aquellos que son percibidos como inigualables: la capacidad de mantenerse en constante evolución. Las personas que se conforman con lo que ya han logrado, que se estancan en una versión pasada de sí mismas, pierden relevancia con el tiempo. En cambio, quienes entienden que el crecimiento es un proceso continuo siempre generan interés. Este principio aplica en cualquier ámbito. Un artista que no renueva su creatividad. Un líder que deja de innovar. Una persona que se acomoda en su zona de confort. Todos eventualmente pierden impacto. Pero quienes siguen explorando, aprendiendo y desafiándose a sí mismos, mantienen su atractivo intacto. En esencia, ser visto como alguien de alto valor no se trata de apariencia, dinero o estatus. Se trata de la forma en que manejas tu energía, tu tiempo, tus palabras, tu crecimiento. Se trata de cómo construyes una presencia que no puede ser ignorada. Porque cuando realmente encarnas estos principios, no necesitas convencer a nadie de tu valor. Simplemente lo proyectas.
Cuando observamos a alguien que parece encarnar un nivel de valor superior, no es solo cuestión de lo que dice o hace, sino de la impresión que deja en quienes lo rodean. No es un solo factor el que determina esta percepción, sino una combinación de elementos que se entrelazan de manera sutil, pero poderosa. Uno de los aspectos más fascinantes de la atracción que despiertan estas personas es su dominio sobre la percepción del tiempo. No son esclavos de la inmediatez ni de la prisa constante que domina a la mayoría. Entienden que el tiempo no debe ser desperdiciado en lo que no aporta crecimiento ni en situaciones que solo generan desgaste emocional. Alguien que se mueve con calma, que no es apresurado en sus decisiones, que no permite que el ritmo de los demás dicte su propia velocidad, transmite una sensación de control absoluto sobre su destino. Pero hay algo aún más profundo en esta relación con el tiempo, la capacidad de hacer que otros sientan que cada momento en su presencia es significativo. Mientras muchos buscan llenar los silencios con palabras innecesarias o se esfuerzan por impresionar con discursos largos y forzados, aquellos que saben manejar la pausa, la intensidad y la profundidad de una conversación se destacan sin necesidad de grandes demostraciones. La impresión duradera no se fuerza. Un punto que no puede pasarse por alto es la capacidad de generar una impresión duradera sin necesidad de exageraciones. Muchas personas creen erróneamente que ser memorables implica ser ruidosos, llamar la atención con actitudes extravagantes o forzar una personalidad artificialmente llamativa. Pero la realidad es que quienes verdaderamente dejan una huella no necesitan artificios. Sus palabras son precisas. Sus gestos tienen intención. Su mirada refleja seguridad. Su presencia genera un impacto genuino. La diferencia entre quienes son vistos como imprescindibles y aquellos que pasan desapercibidos radica en la forma en que manejan su propio sentido de identidad. Una persona que no tiene claridad sobre quién es, que cambia constantemente de actitudes para encajar en distintos entornos, que busca validación externa de manera constante, inevitablemente será percibida como prescindible. En cambio, alguien con una identidad sólida, que no negocia sus principios ni su autenticidad, se convierte en una figura de referencia. La energía que proyectan lo dice todo. Hay algo intrigante en la forma en que estas personas gestionan la energía que proyectan. No es solo su lenguaje verbal el que comunica, sino cada pequeño detalle. La manera en que entran en una habitación. El contacto visual que establecen. El ritmo de su respiración. La postura con la que se sostienen. Todo ello crea una sensación de presencia que no necesita ser anunciada. La manera en que manejan las interacciones también juega un papel crucial. No buscan ser el centro de atención, pero cuando hablan, sus palabras tienen peso. No intentan llenar espacios con comentarios vacíos, pero cuando intervienen en una conversación, lo hacen con una intención clara. Saben cuándo permanecer en silencio y cuándo hacer una afirmación que deje una marca en la mente de los demás. No es casualidad que estas personas sean percibidas como únicas. Es el resultado de un dominio total sobre su identidad, su energía y su presencia. La verdadera influencia no se impone, se proyecta. Otro aspecto fundamental es la forma en que estas personas manejan la influencia. No intentan convencer ni imponer su visión del mundo. En lugar de eso, permiten que sus acciones hablen por sí solas. No buscan admiración ni reconocimiento, pero inevitablemente terminan inspirando respeto. No intentan demostrar su valor porque su valor es evidente en la manera en que se conducen. Y aquí hay una clave esencial, la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo sin necesidad de aprobación externa. La mayoría de las personas actúan condicionadas por el miedo al juicio, la necesidad de ser aceptadas y la inseguridad de no encajar. Pero quienes verdaderamente se destacan han trascendido esa etapa. No buscan validación en la mirada de los demás. Han encontrado una certeza interna que los hace inmunes a la opinión ajena. El desapego, la clave de la autenticidad. Aquí es donde surge otro elemento de gran relevancia, el desapego. Las personas que son vistas como valiosas no están aferradas a la necesidad de gustar, de ser aprobadas o entendidas. No se preocupan por demostrar su importancia porque saben que el verdadero poder no está en la aceptación externa, sino en la solidez interna. No mendigan atención ni tratan de complacer a todos porque comprenden que el verdadero lujo es la libertad de ser uno mismo, sin concesiones. Control absoluto sobre su destino. Pero hay un detalle más que los distingue, la capacidad de mantener el control sobre su propio destino. No esperan que las circunstancias les favorezcan. No se quejan de lo que no pueden cambiar. No dependen de factores externos para definir su camino. Tienen una visión clara de lo que quieren y, en lugar de esperar a que el entorno se alinee con sus deseos,
toman las riendas y crean las condiciones necesarias para lograrlo. La verdadera exclusividad no se construye con artificios. No hay duda de que la percepción de exclusividad y alto valor no se construye de manera superficial. No es cuestión de apariencia, dinero o artificios externos. Es una combinación de mentalidad, presencia, selectividad, dominio emocional y una profunda seguridad en lo que uno representa. Si observamos a las personas que proyectan lujo, exclusividad y alta consideración, notaremos que hay un factor común en todas ellas. No intentan encajar en las expectativas de los demás. En un mundo donde la mayoría busca aprobación, ellos se destacan porque no la necesitan. La verdadera autoridad no necesita proclamarse. Quienes destacan lo hacen porque han entendido que la validación externa no define su valor. Es fácil notar la diferencia entre alguien que actúa con plena seguridad, alguien que modifica su comportamiento para recibir aceptación. Quienes transmiten un aura de exclusividad nunca fuerzan su presencia ni tratan de justificar su existencia en cada conversación. Son dueños de su energía, de su tiempo y de su espacio. No sienten la necesidad de demostrar nada, porque la verdadera autoridad no necesita proclamarse. El poder en la pausa, la calma y la intención. Este principio es aún más evidente en la comunicación. Hay personas que, cuando hablan, cautivan inmediatamente. No porque levanten la voz o digan cosas espectaculares, sino porque cada palabra tiene peso, cada pausa tiene sentido, cada mirada tiene intención. No aceleran su discurso para rellenar silencios incómodos, porque entienden que el poder también está en la pausa, en la calma y en la confianza de no precipitarse. La atención no se mendiga, se atrae. La mayoría compite desesperadamente por obtener atención. Pero quienes son realmente percibidos como únicos entienden que la atención no se mendiga, se atrae de manera natural. No buscan desesperadamente ser vistos o reconocidos, porque su presencia ya es un imán. No hacen alarde de sus logros, porque sus acciones hablan por ellos. No necesitan probar su valía, porque quienes los rodean lo perciben sin necesidad de explicaciones. El lujo de la autosuficiencia. Pero hay algo aún más profundo en este concepto de exclusividad, la ausencia de necesidad. Cuando una persona demuestra que necesita algo o a alguien para sentirse completa, automáticamente pierde poder. El lujo no reside solo en lo material, sino en la sensación de autosuficiencia. La capacidad de disfrutar de la propia compañía sin depender de factores externos para sentirse valioso. Es por eso que quienes tienen este magnetismo especial no buscan llenar vacíos con relaciones superficiales. No dependen de la validación ajena para sentirse importantes. No se aferran a situaciones que ya no aportan crecimiento. Porque su valor no se define por lo que tienen, sino por lo que son. Ser un lujo, no una opción. Esta falta de apego a la aprobación externa genera una impresión inmediata de independencia y solidez. Además, estas personas entienden que la forma en que manejan sus límites define la manera en que son percibidas. El valor de los límites. Mientras que algunos permiten cualquier tipo de comportamiento en su entorno con tal de ser aceptados, quienes realmente proyectan una sensación de alto valor. Establecen límites claros. No toleran la falta de respeto. No permiten que su tiempo sea desperdiciado. No ceden ante la manipulación emocional. Este nivel de selectividad en las relaciones no solo los protege de influencias negativas, sino que también refuerza la percepción de su valor. Porque cuando una persona no está disponible para cualquiera, su presencia se vuelve más apreciada. En contraste, aquellos que siempre dicen que sí, que están disponibles en todo momento y que buscan constantemente agradar, terminan perdiendo su esencia y su impacto. Fortaleza en la adversidad. Otro aspecto determinante es la forma en que manejan los desafíos y adversidades. Cualquiera puede mantener una imagen de seguridad cuando todo marcha bien, pero la verdadera distinción se observa en momentos de crisis. Cuando algo inesperado sucede, quienes han desarrollado esta mentalidad no se dejan arrastrar por el pánico, no reaccionan con desesperación, no buscan culpables. En su lugar, analizan, responden con estrategia. Se adaptan con inteligencia. Esta capacidad de mantener el control en situaciones difíciles transmite un mensaje claro. Nada ni nadie puede desestabilizarlos. Cuando una persona demuestra que no es vulnerable ante las circunstancias externas, automáticamente es vista con mayor respeto y admiración.
El arte de la intriga. Otro elemento clave que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene un impacto enorme en la percepción de exclusividad, es la capacidad de crear expectativas. Mientras que algunas personas revelan todo sobre sí mismas en los primeros minutos de una conversación, aquellos que entienden el arte de la intriga saben cómo mantener el interés vivo. El misterio no significa ser distante, sino aprender a dosificar la información que se comparte. Cuando todo sobre una persona es predecible, se pierde la magia. Pero cuando hay una sensación de descubrimiento constante, cuando cada encuentro ofrece una nueva faceta, se genera un atractivo que no desaparece con el tiempo. Este principio se aplica en todas las áreas de la vida. En los negocios, los productos más exclusivos no revelan todo su potencial de inmediato. En las relaciones, las personas más interesantes no cuentan toda su historia en la primera conversación. En la vida personal, quienes realmente generan impacto no exponen cada detalle de su existencia, sino que permiten que los demás descubran su esencia poco a poco. La exclusividad se cultiva desde adentro. Pero la exclusividad no solo se trata de lo que se proyecta hacia afuera, sino también de lo que se cultiva internamente. La manera en que una persona se cuida, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente, define la calidad de la energía que irradia. Quienes dedican tiempo a su crecimiento personal. Quienes no se conforman con la mediocridad. Quienes invierten en su evolución. Inevitablemente, terminan destacándose en cualquier entorno. Y es precisamente esa búsqueda de evolución lo que los mantiene relevantes. Mientras algunos se estancan en lo que ya conocen, se quedan en su zona de confort, se aferran a lo que les resulta cómodo. Aquellos que realmente son percibidos como extraordinarios, nunca dejan de aprender. Exploran nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevos desafíos. Se rodean de personas que los inspiran a crecer. No temen al cambio, porque saben que la transformación es la clave para mantenerse en la cima. El secreto del magnetismo. En definitiva, ser visto como un lujo y no como una opción es una cuestión de mentalidad, presencia y selectividad. No se trata de aparentar, sino de encarnar una esencia que no puede ser ignorada. No se trata de buscar atención, sino de atraerla sin esfuerzo. No se trata de encajar, sino de sobresalir por la autenticidad y la seguridad que se proyecta. Porque en un mundo donde la mayoría busca ser aceptada, los que realmente dejan huella son aquellos que ya se han aceptado a sí mismos.